Buenas tardes a todos. ¿Se escucha normalmente? ¿Lo del fondo también? Bueno, les agradecemos muchísimo la presencia en un día bastante desapacible y frío. Tener el auditorio lleno es para nosotros una enorme satisfacción, así que muchas gracias. Agradecemos también la presencia de la señora Presidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, la doctora Marita Carballo, del académico de número emérito, el doctor Hugo Viglio, del académico de número y expresidente de esta academia, el doctor Manuel Solané, del académico de número de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales, el doctor Eduardo Zambrisi, y del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, el doctor Daniel Herrera. Reitero el agradecimiento a todos. Yo voy a hacer una presentación, tal como estaba previsto, presentación del evento. Voy a presentar un poco el motivo por el cual estamos hoy reunidos. Y también presentar a los que no lo conocen, la academia y nuestro instituto. El seminario que nos encuentra hoy reunidos tiene por finalidad celebrar el 80º aniversario de esta academia, ya que fue fundada en 1938. Su finalidad es la profundización del conocimiento de esas ciencias morales y políticas, en realidad cuyo ámbito es la praxis humana en toda su amplitud, y por lo tanto, como jerarquía, sin despreciar a ninguno, pero como jerarquía de praxis, la ética es la ciencia más amplia, y también la política, en tanto es la ciencia del gobierno de las ciudades y de la polis, como diría Aristóteles y los antiguos. Ambas son parámetros de referencia entre las que se enlazan otra cantidad de saberes y de ciencias muy amplios, no voy a nombrar a todos, pero la medicina, por supuesto, ya que es el Instituto de Bioética, pero también la economía, como muy importante. Es oportuno recordar que la voz academia rememora al Monte Academos, junto al cual Platón impartía sus enseñanzas. El fundador de la metafísica, que fue Platón, en su diálogo La República, así como en otros, asignaba la conducción de la polis a los gobernantes filósofos. Claro, él era filósofo, ¿no? Entonces, los gobernantes filósofos. Ya que solo la sabiduría podía realizar la felicidad de los pueblos. Si bien esta perspectiva fue modificada bastante rápidamente por su discípulo Aristóteles, al expresar que la tarea debía ser confiada al gobierno, a la prudencia política, para los clásicos la sabiduría continuó siendo la madre de las ciencias, tanto teóricas como prácticas, y también de las artes. El artista tenía esa visión sapiencial también, inspirado por las musas, por supuesto, ¿no es cierto? Por eso las academias no están llamadas a ser un reservorio solipsista de sus propios logros, sino a iluminar la sociedad de su tiempo y a veces, como hoy, a asumir el tratamiento de problemas que se presentan en el aquí y ahora, en los problemas concretos que hay que resolver. Para eso también, desde la sabiduría, hay que bajar a las cosas que requiere la sociedad, que requiere una respuesta pedida por la sociedad. Entre los propósitos de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas se encuentra el propender el progreso general de la nación y, conforme lo disponen sus estatutos, evacuar consultas que pueden formularle los poderes públicos. Hasta ahora bastante pocas consultas hemos recibido, para decir verdad. También emitir dictámenes y declaraciones, como lo han hecho recientemente respecto al debate en la Cámara de Diputados sobre el aborto, las Academias Nacionales de Medicina, de Derecho y la nuestra. Todas se pronunciaron a favor de las dos vidas, de la madre y del hijo, resaltando la inviolabilidad de la persona humana. Además de la actividad desarrollada en las sesiones en las que participan los académicos de número, la Academia ha creado 8 institutos especificados por diversos saberes, entre ellos el nuestro, el de bioética, que inició sus actividades en el año 2003, siendo su fundador y primer director el académico ahora emérito, doctor Hugo Viglio, que acabo de mencionar. Acercándonos al tema que hoy nos convoca, recuerdo que hace varios años leí un inquietante trabajo del filósofo italiano Ugo Spirito, que se refería a la globalización
denominándolo como un proceso irreversible hacia el universalismo. Pero la distinción, o el núcleo de este hombre, el aporte o perspectiva, el núcleo de ese desarrollo no lo ubicaba en la economía ni en la política, sino en un determinado tipo de cosmovisión cultural cuyo eje central lo constituía la revolución científica que superaría no solo aquellas actividades, sino también la ética. Esta revolución permitiría mirar al hombre como un objeto transformable, incluso construible científicamente. Según palabras de Spirito, entre comillas, cuando el sujeto se convierte en objeto, puede ser mirado y tratado con la lógica que vale para el objeto. La genética y la embriología, esto poco después de la década del 50, yo lo leí mucho después, pero era más o menos por esa época. Hay un diálogo muy interesante con De Noche, ¿no? De Spirito y De Noche, que publican un libro desde perspectivas distintas. Han llegado, decía, la genética y la embriología a resultados tales que autorizan la previsión de la posibilidad de modificar esencialmente la naturaleza humana, tanto en su conformación física como en la psíquica. El individuo, objeto creciente de investigación, será construido cada vez más en sus características de objeto, y sus facultades, inteligencia, sentimiento, voluntad, podrán ser incrementadas en forma impensable, lo cual significa que el mito del superhombre puede convertirse en realidad con consecuencias inimaginables. Recientemente, el ideario de Spirito ha sido reproducido en muchos libros, entre ellos uno bastante difusión ahora, Homo Deus, de Yuval Noah Harari, a mi juicio de nulo valor científico y escaso interés con relación a lo anticipado con Spirito. O sea, Spirito y otros tantos fueron inspiradores de algo que era ciencia ficción, pero que ahora veremos, no es tan ficción. Lo que acabo de leer explica mi interés por la bioética. Pues advertí que se abría un camino científico que podría conducir a adelantos extraordinarios para la humanidad, tal como puedo ser ejemplo yo, que he llegado a esta edad cuando debería haber estado varias veces muerto, ¿no? Dice que los gatos tienen 7 vidas, yo por lo menos 4 veces. Así que gracias a la medicina, a la cirugía, a la farmacología, espléndido, estamos muy bien. Pero, ahora sigo, pero que despojado de valores éticos y trascendentes, mostraba un horizonte en el que era factible la destrucción de nuestra especie. Desde sus inicios, el Instituto de Bioética de esta academia ha asumido como paradigma la dignidad e inviolabilidad de la persona humana en todos los aspectos relacionados con el desarrollo de su vida, salud, educación, procreación y familia, como basamentos de la sociedad. Por tanto, las intervenciones sobre la naturaleza deben mancomunar el esfuerzo de las ciencias empíricas guiadas por una concepción cultural fundada en dichos valores, único camino del verdadero progreso. Bueno, y ahora entro sí en lo que nos convoca y que ustedes han venido. Esto ha sido un marco que me pareció necesario referirme. La doctora Elba María Picabea Giorgiuti es doctora en Medicina por la Universidad de Buenos Aires, especialista en genética médica y bioética. Llevó a cabo sus estudios de posgrado en Europa y Estados Unidos. Desde principios de la década de los 70 integró el grupo fundador del Centro de Genética Médica, creando convenios entre la entonces Secretaría de Salud Pública y la Asociación de Facultades de Medicina de la República Argentina. Desarrolló durante más de 40 años una prolífica actividad en los ámbitos asistenciales, docentes y de investigación básica y clínica. Ocupó cargos en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Belgrano, en la Pontificia Universidad Católica Argentina y por convenio en otras universidades del país. Fue fundadora y jefe del Servicio de Genética Médica del Instituto Materno Infantil de San Isidro y asesora de numerosas instituciones médicas de nuestro país. Creó y dirigió durante 3 décadas el Instituto Genmédica, de prestigio internacional, en el que recibieron su formación numerosos especialistas argentinos. Tuvo destacada participación en la Sociedad Argentina de Genética, que la contó entre sus presidentes.
Ha sido miembro correspondiente de numerosas sociedades científicas nacionales e internacionales como American Society of Human Genetics, European Society of Human Genetics, International Society of Prenatal Diagnosis. Es autora de varios libros, entre ellos El hombre y sus genes, etc. Numerosos libros, porque si no se nos hace largo. Con todos voy a proceder igual. Actualmente es miembro del Instituto de Bioética de esta Academia de Ciencias Morales y Políticas, asesora del Comité de Ética de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica y miembro consultor permanente de la Comisión de Bioética de la Sociedad Argentina de Genética. Me parece mejor ir detallando los currículos a medida que hablen los oradores. Muchas gracias, doctor Quintana. Buenas noches o buenas tardes. El tema que hoy nos convoca tiene... ¿Se oye bien? El tema que hoy nos convoca tiene múltiples aristas, múltiples enfoques posibles, y me toca reflexionar sobre los riesgos potenciales de la gestación subrogada desde el enfoque de la genética, puntualmente. Les pido disculpas porque voy a leer en homenaje al tiempo, que es acotado, no quiero extenderme más de lo justo. Clásicamente, la biología ha considerado que el ser vivo, en su estructura y en su función, es el producto de la interacción dinámica en función del tiempo, del bagaje genético que recibió por herencia y el ambiente en el que a ese ser vivo le toca vivir. El fenotipo, es decir, lo que conocemos como la estructura física y funcional de la persona, es la resultante final de una suma algebraica de estos dos conjuntos de factores, genoma y ambiente, pero es una suma algebraica donde los más y los menos cuentan, es decir, los menos cuentan tanto como los más. Corría el año 1990 cuando un consorcio de investigadores bajo la iniciativa del Instituto Nacional de la Salud y del Departamento de Energía de los Estados Unidos dio inicio a lo que se conocería con el nombre de Proyecto Genoma Humano. Mucho se habló y mucho se escribió desde fines del siglo pasado sobre las posibilidades que este proyecto le acercaría a la medicina humana. Alguna vez se dijo que para comienzos del siglo XXI muchas de las enfermedades genéticas serían controladas merced a los descubrimientos a partir del desarrollo del Proyecto Genoma Humano. Hoy sabemos que las cosas no son tan sencillas. Hemos descubierto que las secuencias de ADN no revelan la realidad biológica del ser vivo de manera completa. Simplemente se trata de la primera etapa, el primer plano del mapa de la vida, pero los segundos y los terceros planos son los que terminan definiendo al ser humano. A medida que se ha progresado en el avance del conocimiento del genoma, se nos ha ido revelando con fuerza la existencia de mecanismos reguladores, tan o más importantes que la estructura codificante del ADN, y de cuya significación de estos mecanismos reguladores, que no son tan conocidos hoy como el genoma, tenemos ya suficiente evidencia. Quiero decir, cuando se fueron develando nuevos aspectos de la estructura y acción génica, se tomó conciencia de mecanismos no estructurales en el sentido mutacional, que era lo que hasta hace 50 años conocíamos, o 30 años conocíamos, de mecanismos no estructurales en el sentido mutacional, pero que cumplen una función de regulación de los genes y por lo tanto de la función de los genes. Solo recientemente hemos comenzado a interpretar mejor el funcionamiento de estos recursos de la naturaleza, diferentes de los clásicamente considerados desde mediados del siglo XX. Son instrumentos de los que se vale el ambiente
el ambiente, para actuar sobre los genes, los cómo fundamentales de la interacción genético-ambiental. De esto se trata lo que hoy conocemos con el nombre de acción epigenética. El ADN que se encuentra en el núcleo de la célula consiste en una secuencia de unidades que, engarzadas a la manera clásica de un rosario, constituyen una larga cadena. Un gen es una unidad estructural y funcional de esta cadena de ADN. La mutación del gen consiste en la modificación o alteración de la estructura íntima del mismo y por lo tanto de su función. Este proceso, el proceso mutacional, es irreversible, es decir, cuando ocurre la mutación no hay retorno. El mecanismo epigenético, regulador, dijimos, al contrario de lo que ocurre con la mutación, consiste no en la modificación estructural e irreversible del gen, sino en la activación o inactivación de un gen estructuralmente bien constituido. Esta modificación funcional no solo es reversible, sino que también es heredable. Este último concepto es crucial, el de la heredabilidad, sobre todo en relación con el tema que hoy nos convoca. Las epigenéticas son modificaciones, ya dijimos muchas de ellas de origen ambiental, que influyen en la activación génica, algunas de las cuales, además de ocasionar cambios en el fenotipo, sin afectar al genotipo, a la estructura del gen, algunas de ellas son transmisibles genealógicamente. Con la modificación epigenética, el genoma queda estructuralmente intacto, pero el gen no funciona como lo haría normalmente. Un gen normalmente activo puede inactivarse y otro inactivo en estado normal puede activarse. Ahora bien, en el mundo que nos rodea existen infinidad de moléculas químicas que podemos encontrar a lo largo de toda la naturaleza, en el aire que respiramos, en el agua, en las cosas que tocamos, en lo que comemos, incluso en el interior de los seres vivos, incluyéndonos a nosotros, los seres humanos. También vivimos desde antes de nacer rodeados de estímulos positivos y negativos que, provenientes del medio ambiente, coadyuvan a definir nuestra persona más allá del genoma. Todos estos factores ambientales que nos rodean, de naturaleza química u otras, pueden eventualmente entrar en contacto con nuestro genoma y dejar en él su impronta, es decir, su huella. De esta manera el ambiente marca el gen y modifica su función. Esto es sumamente interesante y muy nuevo. De todo esto existe en los días actuales abundante comprobación científica en especies vegetales, en especies animales y también en el ser humano. ¿Cuáles son algunas de estas múltiples moléculas que pueden dejar su marca en el gen? Los factores químicos responsables de acción epigenética son muchos y muy difundidos en la naturaleza que nos rodea, pero entre los más conocidos y frecuentes destacan dos radicales químicos. Uno de ellos se llama metilo, es un radical constituido por una molécula de carbono unida a 3 moléculas de hidrógeno, y otro se llama acetilo, es un radical constituido por una molécula de carbono, 3 de hidrógeno y una de oxígeno. Metilo y acetilo. En general, la metilación de un gen, es decir, la marcación del gen con un radical metilo, este que tiene carbono y 3 átomos de hidrógeno, se vincula con la represión o inactivación del gen. Un gen metilado es un gen inactivo, mientras que la acetilación se relaciona con el proceso contrario, con la activación de un gen dormido. Todo este sistema configura un cierto patrón de estas combinaciones químicas variables, reversibles y heredables, recordemos, reversibles y heredables, patrón que recibe el nombre de código epigenético.
y que constituye una extensión funcional de la información contenida en el código genético. De modo que definimos entonces como epigenéticos a ciertos cambios en el fenotipo causados por alteraciones de la expresión de la información genética sin la ocurrencia de mutación en el ADN, es decir, sin variación estructural de las unidades del ADN. Estos grupos químico-funcionales, generalmente provenientes del medio ambiente, modifican la expresión de los genes que conservan intacta su secuencia de bases, contribuyendo en algunos casos, y tal vez algún día debamos decir, en muchos casos, al desarrollo de patologías que afectan a la salud humana. Tomemos un ejemplo muy genérico. Supongamos un gen X, capaz de inducir cáncer. Se llama oncogen por esto, un oncogen. Este oncogen se encuentra normalmente inactivo porque su estado natural es estar metilado siempre en el organismo, entonces siempre está inactivo. Este gen, metilado en condiciones normales, ejerce un efecto protector contra el cáncer de quien lo porta. Es decir, el metilo lo inactiva y entonces ejerce un efecto protector. Hay un gen potencialmente capaz de producir cáncer, pero ahí está, dormido, inactivo. Si pierde el radical metilo por acción del ambiente, si pierde el radical metilo, se activa, pierde su función protectora y aparece el efecto indeseado, es decir, el cáncer. Esto está definitivamente comprobado. Son muchos los ejemplos de enfermedades en las cuales interviene algún mecanismo epigenético en su etiología, es decir, en su causa. No solo muchos tipos de cánceres, sino también algunas formas de diabetes, enfermedades psiquiátricas, enfermedades neurodegenerativas, autoinmunes, entre otras. La primera pregunta que surge entonces en relación con la maternidad subrogada es: ¿cuánto del epigenoma del feto podría configurarse a partir de las características del microambiente materno subrogado durante la gestación por subrogación? Hasta acá vamos bien, ¿no? ¿Se entiende? Varios especialistas han señalado el tema, pero Kopek y colaboradores trabajando en Cleveland, en la Universidad de Cleveland, y Bedregal y colaboradores de la Universidad Católica de Chile lo han publicado con suficiente evidencia. El desarrollo inútero en un ambiente materno poco favorable, háblese de insuficiencia placentaria, de desnutrición materna, de obesidad materna, el desarrollo inútero en un ambiente materno poco favorable provoca cambios epigenéticos en el feto con efectos secundarios precoces y también, eventualmente, con efectos alejados determinantes del metabolismo en el adulto, en ese mismo ser en su adultez. A nivel experimental, estudios realizados en la Universidad McGill de Montreal sugieren que en la rata, hablamos a nivel experimental, ¿no? En la rata, el suministro de algunos suplementos alimenticios a la madre y también algunas conductas maternas podrían influir en la expresión génica en sus crías. Los resultados experimentalmente observados responderían a procesos de metilación en regiones específicas de segmentos cromosómicos involucrados. Segmentos específicos también, conocidos. También en primates está comprobado que la nutrición en útero y el estrés materno durante la preñez aumentan las probabilidades de ocurrencia de ciertas enfermedades por alteración del epigenoma de la cría, con eventuales consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Se trata de enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes y aún ciertas deficiencias hormonales en la regulación del eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, y no son las únicas. Pero el hecho tal vez más significativo, este es un punto importante y no me voy a extender mucho más, el hecho tal vez más significativo sobre la cuestión de la subrogación materna en este sentido
han sido las comprobaciones en animales de laboratorio obtenidas mediante fertilización in vitro, en los que se observan cambios en los marcadores epigenéticos atribuibles al proceso en sí de fertilización, es decir, a la manipulación. Estos cambios llevan a la modificación de la expresión génica, y en el desarrollo de las crías. De todo esto que yo estoy hablando tengo todas las citas bibliográficas de los estudios a los que estoy haciendo alusión, que pondré luego a disposición de ustedes si alguno se interesa en ellos. No debería sorprendernos entonces el hecho reconocido de que en el ser humano, y esto es muy importante también, los síndromes de Beckwith y de Angelman, detectables al nacimiento, son dos síndromes de retraso mental y malformaciones. Tengo experiencia personal sobre la atención de estos pacientes, no estoy hablando por lo que he buscado. Estos dos síndromes detectables al nacimiento, ambos de naturaleza epigenética comprobada, se asocian con una frecuencia de ocurrencia mayor cuando se emplean técnicas de reproducción asistida. Esto está absolutamente comprobado. Al respecto deberíamos preguntarnos entonces, si la fertilización in vitro, que es un evento de ocurrencia aún anterior a la implantación del embrión en el útero subrogado, si esta fertilización ocasiona modificaciones epigenéticas, ¿no deberíamos evaluar las posibilidades de cambios de este tipo como consecuencia del intercambio metabólico materno-fetal durante la gestación, especialmente cuando es por subrogación? Pereira y colaboradores de la Universidad Columbia de New York demostraron que existe suficiente evidencia con respecto al hecho de que durante la vida prenatal se observa una alta susceptibilidad fetal a modificaciones epigenéticas cuya implicancia no se circunscribe a los efectos para la salud a lo largo de la vida, sino que también puede ser de acción transgeneracional. Recordemos, ya lo dijimos, que la impronta epigenética se transmite, al igual que el gen. Estos mismos autores, Pereira y colaboradores, han publicado otras investigaciones en las que ponen claramente de manifiesto que la polución ambiental induce cambios epigenéticos que pueden llevar a deficiencias del desarrollo neurológico. Muestran que hay suficiente evidencia respecto de que cierto hidrocarburo policíclico llamado HAP, que es un compuesto orgánico que se encuentra en el petróleo, en el carbón y en el alquitrán, es vía de los mecanismos epigenéticos inductor de carcinogénesis y teratogénesis, es decir, cáncer y malformaciones congénitas. Lo mismo ocurre con el bisfenol A, que es otro compuesto orgánico que se encuentra en plásticos y residuos de plásticos. Nos preguntamos por añadidura, ¿qué influencia de efecto epigenético podrían ejercer las costumbres como el fumar o consumir drogas para el feto en subrogación? La responsabilidad de la madre subrogante y del consiguiente ambiente de subrogación no se limita a la entrega del hijo recién nacido. Los efectos epigenéticos intrauterinos pueden ser de manifestación tardía y eventualmente transmisibles genealógicamente. Esto significa que el recién nacido podría poseer y eventualmente transmitir improntas genéticas que no son las de sus padres biológicos. También podríamos preguntarnos, sin pretensiones de exageración, si es posible la inversa, es decir, si el feto pudiera ejercer algún tipo de influencia sobre la salud de la madre subrogante. Dicho de otra manera, está probado que el microambiente materno durante la gestación actúa sobre el feto y sobre el epigenoma del feto. Esto está probado. ¿Es posible que ocurra la inversa? La pregunta no parece tan descolocada desde que la situación gestacional siempre supone riesgos maternos inherentes a la gestación en sí, más allá de que dicha gestación sea por subrogación o no.
Para finalizar, el concepto de epigénesis ha instalado en nuestra ciencia un paradigma nuevo. También creemos que abre el horizonte a nuevos desafíos médicos. Debemos saber que los posibles y necesarios recaudos que tomemos en el control del ambiente en que nos desarrollamos no nos pertenecen con exclusividad. Ellos pertenecen también a las generaciones venideras, cuya salud dependerá en alguna medida de nuestros cuidados de hoy. Urge asumir la responsabilidad que nos corresponde para con nuestra propia salud, la de nuestra generación y también la de quienes nos sucederán mañana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Picabea de Giorgiuti. Es el turno ahora del doctor Daniel Menassi. Es médico, graduado en la Universidad de Buenos Aires. También allí se diplomó en salud pública, en posgrado, y tiene como especialidad el de médico psiquiatra. Son cuantiosos sus antecedentes docentes y académicos. Ha sido profesor titular en las siguientes cátedras: Psicohigiene y Salud Mental de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, Técnicas Psicoterapéuticas de la Facultad de Psicología de la Universidad de El Salvador. Fue vicedecano y director de doctorado de la Facultad de Psicología de esta Universidad de El Salvador. En cuanto a sus antecedentes hospitalarios y de salud pública, el doctor Menassi ha sido jefe de servicio criminológico del complejo penitenciario del Servicio Penitenciario Federal, jefe del servicio de consultorios externos del Hospital Nacional Braulio Moyano, jefe de servicio de psiquiatría del Hospital Bartolomé Churruca. Luego pertenece a es miembro de numerosas sociedades científicas de su especialidad en la Argentina y en el exterior, que abrevio, y terminó diciendo que es miembro, por suerte para todos nosotros, del Instituto de Bioética de nuestra Academia de Ciencias Morales y Políticas. Y además es académico de número de la Academia del Plata. Bueno, muchas gracias, doctor Quintana, y gracias a la presencia de ustedes que nos anima a seguir trabajando. Bien, me han pedido que hable de los probables efectos psicológicos que pueda tener la maternidad subrogada, el vientre de alquiler. Es un tema que lamentablemente todos los que estamos en el área psicológica y psiquiátrica lo conocemos, lo vemos, lo intuimos, pero faltan todavía y se están realizando algunos estudios categóricos que puedan definir algo que nuestra práctica y los conceptos que también ha explicado la doctora nos convencen absolutamente de los efectos negativos psicológicos que tiene la maternidad subrogada. Bueno, como ustedes saben perfectamente, en la maternidad subrogada hay como se le ha dicho, un vientre de alquiler donde el embrión hace su vida, pero que no es lamentablemente la de la madre que lo concibió. Saben ustedes que hay distintas variantes al respecto. Sería un poco largo, pero bueno, una pareja que no puede concebir contrata a una mujer para ponerle un embrión. Eso puede ser una mujer desconocida que ofrece comercialmente eso, como ustedes saben, es pago. Quiero decirles, detrás de esto, al margen de todo lo que hablemos académicamente, hay un impresionante negocio. En los países donde está permitido, como Inglaterra,
Norteamérica, Australia. Bueno, el promedio de lo que se cobra para esto está en el orden de los $40.000 para la madre donante, la madre gestante, y 100.000 para, digamos, la empresa que coordina esto, ¿no? Porque hay empresas que ganan mucho dinero con eso. Bien, hay distintas variedades, por supuesto. Como les decía recién, la pareja que, bueno, contrata a una mujer y consigue en un banco de embriones, que lo tiene que pagar, y lo ponen en el vientre de esa mujer. La otra, hay miles, ¿no es cierto? Hasta se ha puesto de moda también solteros y solteras, solteras que piden, quieren conseguir un embrión para ser madres, y entonces con un embrión que compran en los centros de fertilización asistida, lo implantan, por supuesto, en el útero. Y hay variantes que me llevarían mucho tiempo y a ustedes los aburrirían, pero que cada vez son más anómalas, ¿no? Desde ya, como decía, madres solteras, varones solteros también, desde ya homosexuales que viven en pareja y entonces desean tener un hijo, adquieren un embrión y lo ponen, o uno de ellos por ahí dona su semen al óvulo, a un óvulo, y lo implantan en el vientre de esa madre. También han hecho, como a veces no, después hay discusiones de quién quiere realmente ser el padre. Esto se da mucho en las parejas homosexuales. También hacen una mezcla de semen de los dos para que no se sepa realmente quién es el padre, y un convenio o un contrato para que no se haga el ADN que podría determinar quién de los dos. Bueno, todo esto y muchas más cosas anómalas se están haciendo. Esto, como ustedes ven o pueden imaginar, crea un ambiente donde va a vivir ese chico, y una situación tan anómala que es imposible pensar que esto no va a repercutir en la personalidad de ese niño. Uno de los problemas, por ejemplo, también que se da, creo que la doctora luego por ahí va a tocar un poco el tema ese, seguramente, será el tema de la filiación cuando hay inconvenientes, y bueno, la ley que dice cómo quién se reconoce de quién. Bueno, es todo un tema. Quiero explicarles, hacerles un breve relato de un episodio histórico que dio lugar al descubrimiento o a la definición de un trastorno psiquiátrico bastante importante que fue desconocido o no explicado durante bastante tiempo. Ustedes recordarán, el episodio que voy a contar es un episodio que está aceptado históricamente, aunque solo figuraba como tradición oral, pero era tan coincidente todos los relatos que no hay duda que ha sido un episodio real. Me remonto siglos, si mal no me acuerdo, 13 o 14, el emperador Federico Barbarroja era un hombre con una gran inteligencia y muy especial, muy interesado por la ciencia ahora. Y entonces le gustaba rodearse de gente que pudiera
tener ideas y hacer cosas, y proponía experimentos y demás. Quizá ustedes esto lo conozcan, pero se le ocurrió en un momento dado una pregunta interesante, ¿no? Pero, ¿qué idioma hablaría un niño si desde que nacía nadie le hablaba? Es decir, no tenía idioma de referencia al cual aprender. Entonces, capturó a una buena cantidad de recién nacidos de su zona de imperio, que los puso en su castillo, en una sala especial para alimentarlos y cuidarlos. Y por supuesto estaban muy bien cuidados, era el castillo, el personal estaba muy bien adiestrado para alimentarlos, higienizarlos, etc. Pero tenían una prohibición total de hablar, de decirle cosas a esos niños, a esos bebés. Eran bebés. Bueno, todo indica, y toda la tradición lo explica, cómo terminó esto. Todos esos bebés murieron, absolutamente, en pocos meses. Ese episodio no se sabía explicar, pasaron muchos siglos, y recién se explica en el siglo XX por algo que ahora les digo. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, donde hubo lamentablemente tantas muertes, los orfanatos de Europa estaban repletos. Muchos chicos habían perdido a sus padres. Eran buenas instituciones en tiempos normales, funcionaban muy bien. Y ahí, desde el punto de vista estrictamente logístico, seguían funcionando bien, pero no daban abasto. Había una gran cantidad de huérfanos y no había aumentado parejamente la cantidad de personal. Bueno, se vio con cierta sorpresa que la mortalidad en esas instituciones de los chicos, la mortalidad de los chicos de esas instituciones, había aumentado notoriamente con relación a la que había antes de la guerra. Bueno, lo primero que se estudió se hizo un estudio, digamos, epidemiológico. Se estudió si realmente estaban bien atendidos, si se ocupaban de ellos. Sí, no se encontraron en general anomalías graves. Solo que ¿qué pasaba? Al haber tantos niños y tan poco personal, el personal podía ocuparse afectivamente de ellos muy poco. Y ahí hubo un psiquiatra que advirtió cómo con el correr de los meses los chicos entraban, muchos de ellos, otros no, según su predisposición constitucional, entraban en un cuadro de aislamiento, comenzaban a aislarse, a no hablar, a comer menos, es decir, un cuadro realmente que era una depresión. Y al comer menos se alimentaban mal, bueno, y ellos eran los que de pronto comenzaban a tener enfermedades producto de esa mala nutrición y demás, y luego morían. A este cuadro le llamó este psiquiatra la depresión anaclítica de los niños. Y entonces se recordaron aquel relato de Federico Barbarroja. Claro, los niños esos, los bebés esos, que habían sido incautados, habían sido separados de su madre. Y para colmo, nadie les hablaba. Y la palabra, sobre todo un bebé, es un transmisor de afecto. Es decir, esos chicos carecían del afecto materno y encima los cuidadores, aunque los cuidaban bien, al no hablarles les restaban un alimento más.
Se sabe hoy entonces que el afecto, el cariño, la estima, es tan importante para el niño como el alimento físico. Es decir, la falta de cariño, afecto expresado es equivalente a la falta de alimento. Y algunos, por eso sé exactamente que con la falta de alimento algunas cosas se evidencian ya en el momento, empiezan a pasar enfermedades y demás, y otras cuando son más sutiles, está faltando una vitamina o algo, se evidencia después de un tiempo. Bien, estos niños criados en un ambiente donde les faltó afecto, desarrollan con el correr de los años una personalidad que los estudiosos del tema han llamado personalidad abandónica. Esta personalidad abandónica tiene algunas características que voy a tratar de enumerarles rápidamente. Piensen ustedes que lo que ha pasado le ha faltado afecto a estos chicos que luego cuando son grandes desarrollan esta personalidad. Cuando los padres son expresivos, normales y demás, al bebé y al chico hasta de chico se le expresa el cariño con besos, abrazos, juegos, se le dicen cosas gratas, en fin, una cantidad de cosas. Entonces el chico vive en ese ambiente, adquiere cierta confianza en sí mismo, es decir, aunque no tenga los conceptos que puede tener un adulto, en el fondo su inconsciente, ¿qué piensa? ¿Qué deduce de ahí? Bueno, algo debo valer para que me quieran y me digan lo que me están diciendo. Entonces, es decir, desarrollan una buena autoestima, primera cosa. Segunda cosa, si está rodeado en ese ambiente de gente que lo quiere y lo estima, etcétera, etcétera, adquiere otra confianza, que es la confianza en los demás. Adquiere confianza, no solo en sí mismo, sino en la gente que lo rodea. Y una tercera situación, es inevitable y pasa en todos lados, aunque al niño se lo quiera y se lo estime. Por ahí un chico de 2 años, 3 años, se escapa de la mano del padre o de la madre, cruza la calle, y entonces el padre o la madre lo retan duramente porque tienen miedo de que otra vez lo vaya a hacer y lo vaya a pisar un auto. El chico por ahí, si es la primera vez que sucede, es como se le viene el mundo encima, como gente que no lo piensa, pero lo siente. Gente que yo quiero y gente que me quiere, de pronto me tratan así. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, pero si es un hogar normal, una familia normal, al poquito tiempo nomás, minutos, el papá o la mamá, pero el chico empieza a llorar, como es común, el papá o la mamá le dice, bueno, vení, mirá, te dijimos esto, porque si no te puede pasar esto, te puede pisar un auto, etcétera, 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 y reanudan un vínculo como el que tenían. Y entonces el chico se da cuenta que el vínculo de amor que tenía, sin embargo, era bueno y era persistente. Es decir, adquiere la tercera confianza o seguridad, que es en el vínculo que establece con las demás personas. Bien. El bebé, el chico, que ha vivido en un ambiente donde no se le expresó el afecto, el cariño, como estamos hablando, por distintas causas puede ser. La más común, diríamos, es bueno, la falta cuando está en un orfelinato o ahí realmente donde hay un abandono, faltan, los padres se han muerto, lo que fuera. Pero también hay situaciones más sutiles que son cuando los padres o las personas que cuidan a ese chico, por razones personales, no saben o no pueden expresar el afecto como habría que expresarlo. No lo expresan como ese chico lo necesita.
Es decir, entonces aunque sean excelentes padres en cuanto a su cuidado y realmente quieran a sus hijos, a veces por su personalidad no pueden manifestarlo. Y eso provoca también situaciones que llevan a esta situación de personalidad abandónica. ¿Qué es lo que define una personalidad abandónica? Tiene fallas en esas tres áreas de las que hablábamos. Primero dije confianza en sí mismo. El abandónico tiene una autoestima muy baja, no confía en sí mismo tanto. Siempre estuvo esperando que lo alimentaran, porque si realmente lo quieren uno le expresa, chiquito, cuando por ahí empieza a hacer algún garabatito, va a escribir qué lindo lo que hizo el nene, etc. Eso no se da en los padres que tienen ese bloqueo. Y entonces, como les digo, el abandónico en general tiene una autoestima baja, no tiene confianza en sí mismo. En la segunda situación yo dije confianza en los vínculos que puede establecer con los demás, y no la tiene, porque está siempre esperando cosas de los demás que los demás no le dan. Espera el afecto, el cariño, no le dan, entonces no adquiere esa confianza. Y la tercera es menos confianza todavía tiene en la duración de los vínculos afectivos que es capaz de establecer con los demás. Es decir, no confía en que esto, bueno, me hago amigo, me enamoro y esto va a ser para siempre. No confía en eso. Bueno, podría hablar mucho más y si ustedes quieren después preguntan, pero no es, quiero ir al nudo de esto. ¿Por qué expliqué todo esto? No hay trabajos categóricos al respecto de lo que voy a decir, pero no nos cabe a los psiquiatras y psicólogos que trabajamos en todos estos temas y acá lo que anticipó ya la doctora me ayuda a poderlo explicar, que todo eso el bebé lo capta ya desde el vientre de la madre. El vientre de la madre es el primer ambiente donde vive el bebé, y no hay duda que no es lo mismo un vientre alquilado que la mamá que ha concebido como producto del amor. Puede haber concebido por otras situaciones, lo cual daría lugar a otras charlas, pero en lo que normalmente ha concebido, ese bebé se cría en el vientre de la madre, formando una relación muy especial entre él y la madre. Se crea el que llaman el cerebro maternal. Yo tengo acá, les leo rápidamente, acá nos acompaña con su presencia la doctora Erraskin, que es bióloga y que ha trabajado mucho, y este es un estudio que ha hecho ella y que lo presentó como su integración a la Academia del Plata, y que se llama La maternidad en los actuales escenarios de la concepción humana. Y leo algunos trocitos que dice, con relación a la generación de una vida humana y respaldándonos en el lenguaje de las células, se puede afirmar que la existencia de cada ser humano tiene su origen en el ámbito de un amor dado primero entre los padres. Esto lo ha unido, así la naturaleza. La fecundidad humana es fruto del amor entre el varón y la mujer. Y miren qué bien explicado está esto. El diálogo químico que se establece primero entre las células germinales es el reflejo biológico del reconocimiento de los padres. Es el gesto que une a esos dos cuerpos personales y que expresa el amor entre ambos. Bueno,
Ante la aparición de esta nueva realidad, el hijo en estado de célula o cigoto comienza el diálogo molecular con su madre y las células de ambos hablan intensamente entre sí, anunciando sus presencias con un lenguaje propio a la vez que real. Bueno, todo esto, todos ustedes de algún modo lo conocen. Durante el embarazo se crea una auténtica comunidad, una unidad de vida íntima que en biología llamamos simbiosis. Son dos vidas, dos biografías, una que pasa de no ser madre a serlo y otra que se inicia una nueva vida. Bien, lamentablemente se puede explicar mucho más y la doctora Raskin ha escrito algo maravilloso sobre esto. Vuelvo a lo anterior, no es lo mismo el chiquito que ha sido criado en el vientre de su madre que el chiquito que está criado en un vientre sustituto. Curiosamente se da como la relación que se establece entre ese cigoto o embrión y la madre es mutua. Ustedes deben conocer, se ha dado muchas veces y se da permanentemente que madres que han alquilado el vientre cuando tienen al chiquito se arrepienten y no lo entregan porque han vivido esa maternidad, se han identificado con ese hijo y se niegan a entregarlo, y no por una razón económica, es decir, los estafo, no, es porque realmente han sentido ser madres. Otros casos no son lamentablemente así, y entonces todo nos indica y nos lleva, rastreando un poco las cosas, que este tipo de reproducción artificial, que es la maternidad subrogada, posibilita el ambiente adecuado para que a través de la epigenética se produzcan una serie de trastornos, desde ya de tipo orgánico, como ha dicho algunos la doctora, pero también de tipo psicológico. Se está trabajando mucho en lo que se llaman trastornos del espectro autista, porque cada vez se están encontrando más variantes de lo mismo. Antes se hablaba de autismo nada más, y ahora ya se habla de trastornos porque hay distintas variantes de eso. Si bien no hay nada demostrado, se supone que la influencia psicológica en estos casos es importante. Bueno, creo que me he excedido en el tiempo. Solo quiero dejar claro que esta, en especial la maternidad subrogada, y no he hablado porque no me correspondía de las otras formas de, de adopción, de paternidad artificial, provocan sin ninguna duda trastornos de tipo psicológico. Bueno, disculpen que me he excedido un poco, espero cualquier cosa que me pregunten. Gracias. Bueno, agradecemos al doctor Menazzi su exhaustiva exposición y toca el turno a la última oradora, la doctora Analía Pastore, que es abogada, graduada con diploma de honor en la Pontificia Universidad Católica Argentina, especialista en Derecho de Familia, coordinadora académica de la carrera de posgrado de especialización en Derecho de Familia, miembro del Instituto de Bioética de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, miembro de la sección de Bioderecho y Familia del Instituto de Derecho Civil de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales, profesora protitular ordinaria de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina, profesora invitada en la carrera de posgrado de especialización en Derecho de Familia de la Universidad Católica de La Plata, profesora invitada en la Diplomatura de Derecho de Familia de la Universidad Austral.
La doctora Pastore no me quiso poner la cantidad de trabajo que ha hecho en bondad hacia nosotros, porque escribe todos los días cualquier cantidad de cosas. Bueno, muchas gracias, doctor Quintana, por este espacio. Es un honor para mí integrar este panel y a todos los presentes les pido disculpas porque voy a leer. Espero no aburrirlos. Es simplemente por una razón de rigor para tratar de poder transmitir todo lo que quiero. Entonces, para comenzar, el enfoque jurídico de la maternidad subrogada impone dilucidar si la regulación normativa del hecho procreativo en miras a la determinación legal del vínculo filial exige el reconocimiento y respeto de diversas condiciones mínimas y necesarias para resguardar no solo el bien de las personas comprometidas, sino también el de la sociedad. Si bien tradicionalmente se ha considerado que la preservación del nexo causal que liga sexualidad, gestación y filiación, sobre la que además se edifica el sistema de parentesco, era la clave de la estructuración social, fundada en la naturaleza del hombre y orientada al bien común, la irrupción de las técnicas de reproducción humana asistida primero y la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo después, fueron desdibujando aquella realidad a la par que entronizaron el deseo individual de tener un hijo como la directriz sobre la que debería erigirse el sistema filial. La sustitución del vínculo biológico por la voluntad procreativa en la ordenación de las relaciones filiales no es socialmente indemne. Muy por el contrario, debilita al extremo de aniquilar la noción de procreación como un hecho natural de máxima relevancia a partir del cual se atribuye la responsabilidad parental a los progenitores. Transforma las condiciones biológicas naturales para procrear en valladares que deben ser sorteados y desnaturaliza el vínculo materno-filial, propiciando la ruptura entre gestación y maternidad por considerarla menos significativa que la satisfacción del deseo de tener un hijo por parte de quien no puede o no quiere gestarlo. Si bien es muy difícil dimensionar con precisión la envergadura de esta problemática en la actualidad, confluyen una serie de factores indicadores de un aumento de la práctica que son útiles para alertarnos sobre este tema. Entre ellos pueden señalarse la cantidad de agencias y clínicas que afloran ofreciendo el servicio de subrogación materna ante una simple búsqueda en Internet. La creciente frecuencia con que los medios de comunicación dan cuenta sobre niños nacidos por subrogación materna. El aumento de jurisprudencia relativa a la maternidad subrogada en diversas jurisdicciones, suscitada en torno a las dificultades para el reconocimiento formal de la voluntad procreativa como fuente del emplazamiento filial por parte del Estado. El impulso de proyectos de ley tendientes a regular la práctica en aquellos países donde no existen previsiones expresas o el procedimiento se encuentra prohibido, así como el aumento de informes e investigaciones en el ámbito del derecho internacional privado sobre las dificultades jurídicas que presentan los acuerdos de subrogación materna transfronterizos. La maternidad subrogada supone que una mujer se presta a gestar un niño para una vez nacido, entregárselo a la persona o personas que se lo han encargado para asumir su paternidad o maternidad. Puede ser tradicional o gestacional. En la primera, la mujer gestante es aportante del óvulo. En el segundo caso, en cambio, no tiene vínculo genético con el niño que gesta, situación que se da con clara predominancia. Es posible identificar la variedad de criterios cuya consideración permite tomar conciencia sobre las diversas formas que puede asumir el acuerdo de maternidad subrogada. Así, la finalidad con la que actúa la gestante puede ser altruista o lucrativa. Entre la gestante y los comitentes puede existir o no un vínculo familiar o afectivo. Las condiciones de entrega del niño pueden suponer que la gestante haya renunciado a la maternidad antes del nacimiento o que la decisión deba ser tomada en los días subsiguientes al parto. El origen genético del niño puede vincularlo con ambos comitentes, con uno de ellos o con ninguno. Del mismo modo que el óvulo pudo o no ser aportado por la gestante. El emplazamiento filial puede ser con madre y padre, dos padres, dos madres, una madre o un padre. La causa del recurso a la maternidad subrogada puede ser o no médica, incluyéndose razones biológicas, profesionales, sociales o personales.
De acuerdo a la localización geográfica de la gestante y los comitentes, puede ser o no internacional. El nivel de conocimiento y libertad de la gestante no siempre garantiza su consentimiento. En la relación jurídica entre comitentes y gestante suele intermediar una agencia, agente o mediador. Puede existir o no un marco legal que garantice la seguridad jurídica en el proceso. Puede originarse en una inseminación artificial o en una fecundación in vitro. La gestante puede ser o no primípara y reincidente. Puede preverse o no la reducción embrionaria para el supuesto de gestación múltiple o la eliminación de embriones con afecciones detectadas durante el embarazo. La regulación de la maternidad subrogada en el mundo es diversa, compleja y variable. Algunos países la permiten para personas solas o parejas de igual o distinto sexo, otros, en cambio, restringen la oferta a parejas heterosexuales infértiles. Unos aceptan solo la subrogación gestacional y otros también la tradicional. Algunos permiten contratos por los que los comitentes se convierten en padres desde el inicio del embarazo y otros establecen que la gestante es la madre y solo después del nacimiento puede renunciar al hijo. En algunos países se ofrecen los servicios de maternidad subrogada a los extranjeros y en otros solo los nacionales. Algunos cuentan con regulaciones más minuciosas y otros con márgenes mayores para la libertad de los contratantes. Una considerable cantidad de países, por su parte, prohíben expresamente los acuerdos de maternidad subrogada. También en los últimos años, algunos de los principales estados proveedores de subrogación materna han restringido sus servicios. Entre ellos, India prohibió la maternidad subrogada a extranjeros en noviembre de 2015, al igual que Tailandia, Nepal y Camboya en 2016. En el escenario regulatorio pueden diferenciarse entonces tres categorías de legislaciones. Las que aceptan la maternidad subrogada como una manifestación de la autonomía de las mujeres y recurso idóneo para satisfacer el deseo de tener un hijo, las que solo aceptan la maternidad subrogada altruista y las que prohíben la maternidad subrogada previendo la nulidad de los acuerdos celebrados en el país. La coherencia de este sistema prohibitivo, sin embargo, resulta amenazada cuando se reconoce el estado filial derivado de acuerdos celebrados en el extranjero. La filiación establecida en el extranjero en estos casos significa fomentar conductas para vulnerar la ley en fraude a la ley nacional mediante lo que se ha denominado bypass internacional. Suele ocurrir que quienes se encuentran en países con regulaciones restrictivas y cuentan con recursos económicos se trasladan a otros permisivos para celebrar los acuerdos de subrogación materna, neutralizando de tal modo el efecto perseguido por las legislaciones de los primeros. También se ha observado que incluso en países donde la maternidad subrogada está legalizada, los ciudadanos en ocasiones optan por contratarla en el extranjero, ya sea por la imposibilidad de encontrar una gestante desinteresada, trasladándose entonces hacia alguno de los países que regulan la subrogación comercial, o bien en busca de menores costos. Los acuerdos de subrogación materna internacional, en el marco del conocido turismo reproductivo, suscitan serios problemas en torno al emplazamiento filial del niño, afectando además su nacionalidad, estatus migratorio y la atribución de la titularidad de la responsabilidad parental, los derechos parentales de los comitentes y los derechos de la mujer gestante. Prueba de ello es el siguiente relato, que es un relato verdadero. En 2015, una pareja de varones israelíes recurrió a la Agencia Internacional de Subrogación TAMUS para concretar su deseo de tener un hijo. El procedimiento conllevó el envío del esperma a Tailandia para fecundar óvulos donados por una mujer sudafricana. Una vez concebido el embrión, fue enviado a Nepal y transferido a la gestante, una mujer india. Cada uno de los países involucrados tiene una legislación diferente. Si bien Sudáfrica prohíbe la subrogación comercial, permite la altruista, así como la donación de óvulos destinados a la subrogación. Por otra parte, Nepal prohíbe que una mujer nepalí sirva como gestante, pero no lo prohíbe a una mujer india. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado en 3 ocasiones sobre cuestiones relacionadas con la inscripción de la filiación de los hijos habidos mediante maternidad subrogada internacional. El primero es el que resolvió conjuntamente los recursos Meneson y La Base con Francia en 2014,
Luego, en 2015, dictó la sentencia Paradiso y Campanelli con Italia, recurrido posteriormente ante la Gran Sala por Italia, que en enero de 2017 revocó la sentencia anterior. Los dos casos franceses presentan caracteres similares. Se trataba de matrimonios formados por ciudadanos franceses, marido y mujer, que se habían trasladado a Estados Unidos para contratar los servicios de una madre subrogada a causa de la infertilidad padecida por las mujeres. En el caso Meneson, la mujer gestó y dio a luz 2 niñas gemelas en California en 2000, en tanto que en la base, la madre gestante dio a luz a una niña en Minnesota en 2001. En ambos el material genético paterno correspondía al marido de la pareja francesa y los tribunales de California y Minnesota, respectivamente, declararon que cada una de las parejas francesas eran los padres legales de sus respectivas niñas. Cuando los ciudadanos franceses instaron la inscripción de esta filiación en el registro civil francés, la Corte de Casación francesa denegó la inscripción de la filiación de las niñas, considerando que la maternidad subrogada era un contrato afectado de nulidad absoluta por vulnerar una norma de orden público de conformidad con lo normado por los artículos 16.7 y 16.9 del Código Civil francés, que disponen que cualquier convención para la procreación o gestación por cuenta de otro es nula y considera dicha prohibición materia de orden público. Ese orden público recoge los principios éticos y morales que impiden que el cuerpo humano sea objeto de transacción y que el niño quede reducido a objeto de un contrato. Ambos matrimonios agotaron sin éxito la vía judicial en Francia y recurrieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, invocando en ambos casos la violación del artículo 8º de la Convención Europea de Derechos Humanos, argumentando que la negativa de las autoridades francesas a inscribir la filiación a su favor constituía una injerencia al respeto de su vida familiar. El tribunal resolvió simultáneamente ambos recursos y dictó sentencia en el mismo día y en base a los mismos argumentos. Si bien la sentencia declara que no existe violación del artículo 8º de la Convención en relación con el derecho a la vida familiar del matrimonio recurrente, en cambio, considera que sí se produce la infracción del derecho a la vida privada de los hijos, con fundamento, entre otras razones, en el principio del superior interés del niño. El tribunal entiende que al negar el reconocimiento del vínculo de filiación de las niñas con los comitentes, el Estado francés ha ido más allá del margen de discrecionalidad, condenando al Estado francés a que deje sin efecto sus resoluciones denegatorias y procediera a la inscripción solicitada. Pocos meses después de esta sentencia, en enero de 2015, el tribunal dictó la sentencia Paradiso y Campanelli con Italia. Se trataba de un matrimonio italiano con problemas de infertilidad que había contratado una mujer gestante en Rusia. Tras el nacimiento del niño se inscribió en Rusia como hijo de ambos comitentes sin mencionar el contrato del que traía causa. Realizadas las pruebas de paternidad en Italia, se constató que el señor Campanelli no era el padre del niño. Tanto la omisión de la referencia al contrato de subrogación como la inexistencia de nexo genético con los progenitores dieron lugar a que el Estado italiano actuara contra el matrimonio por alteración del estado civil y aportación de documentos falsos. El niño fue dado en adopción. Los comitentes agotaron las vías jurisdiccionales contra esta decisión hasta llegar al Tribunal Europeo y entonces considera que durante los meses que los comitentes convivieron con el niño se crearon lazos de carácter familiar susceptibles de protección jurídica, que el orden público italiano no justifica la separación del niño de su contexto familiar y que el mejor interés del niño debe primar sobre el orden público. Concluye que ha existido entonces violación del artículo 8º, condenando a Italia al pago de una multa. No obstante, sin embargo, no dispone que el niño deba dejar su familia adoptiva y retornar con el matrimonio comitente, con quienes había dejado de convivir ya en el año 2011, a los 5 meses de su nacimiento. Italia recurrió la sentencia a la Gran Sala y en enero de 2017, por primera vez, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncia sobre la materia, revocando la sentencia recurrida. Sus argumentos se centraron en la ausencia de vida familiar entre los comitentes y el niño en los términos del artículo 8º, en que Italia había intervenido legítimamente en la vida privada, resultando proporcionada la decisión de quitar al matrimonio la custodia del niño, en especial fundada en la conducta ilegal de los comitentes, en que corresponde exclusivamente a Italia la competencia en el reconocimiento de las relaciones filiales basada en el caso en el vínculo biológico o la adopción legal, y que los tribunales italianos efectuaron un balance justo de los intereses en juego, actuando dentro del margen de apreciación nacional, cuando concluyeron que la separación del niño de los comitentes no le produciría un grave e irreparable daño.
El fin de la relación entre los comitentes y el niño es para el tribunal consecuencia de la incertidumbre legal que los mismos comitentes crearon al incurrir en una conducta contraria a la legislación italiana y tiene en cuenta además la rápida reacción de las autoridades italianas para suspender la autoridad parental e iniciar de inmediato un proceso de adopción. Resulta evidente que la paternidad subrogada plantea una serie de inconvenientes que son insoslayables para el derecho. Veamos. Primero, cosificación del niño. La distinción entre personas y cosas ha sido desde la antigüedad romana la summa divisio del derecho. El compromiso que asume la madre gestante de entregar al niño recién nacido a los comitentes importa lisa y llanamente su cosificación, ya que se lo convierte en objeto debido, en virtud de un contrato, en algo disponible, atentando gravemente contra su dignidad de interés superior. Afirmación que además resulta corroborada del otro lado por la consagración de un derecho al hijo, destinado a satisfacer el deseo de los comitentes. El deseo de tener un hijo no es por sí solo garantía del resguardo del interés superior del niño. Por el contrario, se incrementa el riesgo de que repercuta negativamente sobre el niño cuando es percibido como objeto que ha de satisfacer los estándares determinados por el deseo. No son padres responsables quienes tienen un gran deseo de serlo, sino aquellos capaces de orientar ese deseo al pleno desarrollo de sus hijos más que a su propia satisfacción. Además, si el entorno de elección y selección del niño que van a nacer se rodea, como de hecho hacen las agencias, de propuestas para obtener el mejor producto, es lógico pensar que cuando el hijo no satisfaga las expectativas, será abandonado o dejará de ser querido. Segundo aspecto, vulneración del principio de indisponibilidad del estado de las personas. Como ha estimado el Tribunal Supremo de Francia, los acuerdos de madre portadora infringen el principio de orden público de la indisponibilidad del estado de las personas. En cuanto a su objetivo es hacer venir al mundo un niño cuyo estado no corresponderá con su filiación real, por medio de una renuncia y una cesión igualmente prohibidas de los derechos reconocidos por la ley a la futura madre. Se trata de un acto jurídico privado de disposición del estado real de un niño y de su madre. Se entiende que el principio de indisponibilidad del estado de las personas es una pieza fundamental del orden social. Los vínculos filiales no pueden ni deben quedar sometidos a voluntades individuales. Tercer aspecto, mercantilización del hijo. Diversas propuestas legales en algunos países consideran la posibilidad de otorgar a la madre gestante una cláusula de revocación del contrato, permitiéndole finalizar el embarazo en todo momento. Y del otro lado, la madre gestante podría ser obligada a abortar cuando se detectasen malformaciones en el niño que no satisfagan las expectativas de los comitentes. Se ha alertado al respecto sobre el profundo impacto social que la aceptación de la maternidad subrogada provocaría, transformando la maternidad en un servicio cuyo producto final es un niño valuado en términos monetarios. Cuarto, tráfico de niños. El protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía del año 2000 define la venta de niños como todo acto o transacción en virtud del cual un niño es transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución. Agregando que todo Estado parte adoptará medidas para que, como mínimo, los actos y actividades que a continuación se enumeran queden íntegramente comprendidos en su legislación penal, tanto si se han cometido dentro como fuera de sus fronteras, o si se han perpetrado individual o colectivamente. A, en relación con la venta de niños, en el sentido en que se define en el artículo 2, que anteriormente he leído. 2. Inducir indebidamente en calidad de intermediario a alguien a que preste su consentimiento para la adopción de un niño en violación de los instrumentos jurídicos internacionales aplicables en materias de adopción. Si bien en este punto se argumenta que el objeto de la relación entre la gestante y los comitentes sería el servicio de gestación y no el niño, de todos modos habría instrumentalización, cosificación y mercantilización de la gestante. Quinto, fragmentación de la filiación. La maternidad subrogada supone una filiación fragmentada al extremo de que el niño podría tener hasta 5 progenitores. Una madre biológica, un padre biológico, una madre gestante, una madre legal y un padre legal. En cuanto a vínculo de parentesco que une generaciones, si bien es cierto que la filiación se apoya sobre aspectos no solamente biológicos, no lo es menos que la biología es esencial en el plano individual para la construcción del niño y en el plano colectivo para la institucionalización de referencias generacionales. Sexto, desmembración de la identidad del niño.
En los países donde la gestante renuncia a la maternidad antes del embarazo y se contratan sus servicios para que geste el niño de otro, se podría sostener que el hijo no tiene derecho a investigar su maternidad, puesto que no ha tenido otros padres que los determinados contractualmente. Sin embargo, la maternidad biológica desempeñada por la gestante durante el embarazo no puede reducirse a un hecho irrelevante para la vida del hijo. Y por tanto, se debe reconocer el derecho del hijo a conocer esos orígenes biológicos. Supeditar el conocimiento de la información relativa a la identidad de la gestante a la discrecionalidad de los comitentes parece una grave lesión del derecho de toda persona a conocer sus propios orígenes biológicos. Séptimo, instrumentalización de la mujer gestante. Aunque la madre gestante preste sus servicios de forma voluntaria y desinteresada, como a veces se suele decir, se encuentra objetivamente reducida a desempeñar un rol puramente instrumental. Está condenada a considerar su embarazo desde una perspectiva puramente funcional y no como un acontecimiento que involucra todo su ser. Tiene proscripta la formación de todo vínculo sentimental con el niño que gesta. La madre gestante es compelida a vivir su embarazo en la total indiferencia, como una experiencia extraña a ella misma, en la perspectiva del abandono, con el pensamiento de que no es su hijo. Esto es incompatible con la dignidad humana. Octavo, explotación de la mujer. No puede dudarse que la maternidad subrogada comercial, en particular la de alcance internacional, supone la explotación habitual de las mujeres que se someten a ella, tornándola en una práctica ilícita. Negar que la maternidad subrogada internacional está asociada a la explotación de la mujer es negar la realidad. Además, esta realidad no cambia por el hecho de que la mujer haya consentido la práctica ni por la circunstancia de que la subrogación fuera altruista, ya que en estos casos la referencia a las compensaciones suele formularse en términos suficientemente amplios y ambiguos como para que puedan amparar lo que cabría calificar propiamente como retribuciones, tornando muy borrosa la frontera entre resarcir y retribuir. Noveno, vulneración del principio de indisponibilidad del cuerpo humano. El contrato tiene por objeto poner a disposición su útero a cambio de una compensación o retribución, vulnerando el principio de indisponibilidad del cuerpo humano. Cuando la mujer pone a disposición de los comitentes su capacidad de gestar, atributo que la distingue en su humanidad, dispone de ella misma, renunciando mediante la entrega del niño que ha dado a luz a lo que ella es, madre, y de tal modo se niega como persona. La voluntad humana no puede adueñarse de los elementos constitutivos del ser de las personas que se hallan, además, fuera del comercio y no pueden por ello ser objeto de contrato ni siquiera a título gratuito. Décimo, negación de la importancia del vínculo intrauterino madre-hijo. La valoración moral de la separación de la gestación de la posterior crianza del niño debe partir del conocimiento de la relación que se establece entre el niño y la gestante durante el embarazo, que se sabe deja una huella corporal permanente en ambos. Durante la gestación el niño desarrolla una relación simbiótica con la mujer que lo lleva en su seno, en tanto que en la mujer se da un proceso denominado apego. La evidencia demuestra que el vínculo biológico entre la gestante y el niño durante 9 meses, unido a la voluntad de asumir la maternidad que pueda surgir a lo largo del embarazo, es mucho más fuerte que la simple aportación de gametos y constituye un título tan válido o más para determinar la filiación. Absolutizar la carga genética y minimizar la trascendencia de la gestación, reduciéndola a un irrelevante proceso de incubación, no es una posición que se pueda defender por sí sola ni que favorezca la libertad de elección de la mujer. Siguiente punto, inconsideración de riesgos para la salud y el bienestar del niño. Desde hace varias décadas se vienen promoviendo prácticas que garantizan mejor el nacimiento de un hijo sano y la salud materna, como el parto natural y la lactancia materna. No solo se trata de procurar el bienestar de la gestante y el niño, sino de coadyuvar al fortalecimiento del vínculo madre-hijo. La maternidad subrogada, al contrario, supone evitar que la gestante genere un vínculo afectivo con el niño que pueda poner en riesgo su entrega o le pueda generar un impacto emocional negativo. De otro lado, priva al niño de la continuidad en la relación física y emocional que había establecido con la gestante e impide que sea amamantado. Por último, existencia de un conflicto de intereses. Resulta obvio que los intereses de cada parte son distintos y por lo general antagónicos. Los comitentes desean un niño sano y que la gestante contribuya a lograrlo como ellos consideren mejor.
Buscan que el servicio les resulte tan económico como sea posible. Quieren tener la potestad de decidir aspectos tan importantes como el número de embriones que se transfieren en la gestante, si se realiza o no una reducción embrionaria o un aborto, o el tipo de alumbramiento al que debe someterse. Por el contrario, la gestante tratará de reducir al mínimo su implicación emocional con la gestación de un niño que no será su hijo, buscará obtener el máximo beneficio económico de un servicio que compromete su vida entera durante 9 meses. La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva y la Sociedad de Tecnología Reproductiva Asistida aprobaron a principios de 2017 una versión de las recomendaciones sobre las condiciones que deben cumplir las mujeres gestantes y los padres comitentes para prevenir justamente las complicaciones durante el embarazo y los complejos problemas médicos y psicológicos que concurren en la práctica de maternidad subrogada. El eje central del documento es precisamente el conflicto de interés. ¿Qué sucedería si durante el embarazo se constatara que el niño padece problemas de salud, los comitentes quisieran que la mujer gestante abortara, pero ella se negara? ¿Y si los comitentes fallecieran antes de que el niño naciera? En el derecho argentino, 5 minutos y termino. En el derecho argentino, el Código Civil y Comercial no contempla la maternidad subrogada. Si bien el anteproyecto la preveía, su eliminación no puede sino ser prueba cabal de que el legislador no estaba de acuerdo con la regulación de esta práctica. En cambio, el Código ha receptado de modo uniforme para la filiación por naturaleza, en el artículo 565, y para la filiación por técnicas de reproducción humana asistida, en el 562, el principio del derecho romano mater sempre certa est. Este principio no se limita a constatar que todo niño tiene una madre gestante, sino a prescribir que ella será su madre legal, respetando así la continuidad natural entre la maternidad genética, fisiológica y legal. Si bien el principio se sustenta sobre una base biológica, la trasciende al asumir que la progenitora de un niño es quien, como madre, mejor puede hacerse cargo de él. La Ley 24.540, que regula el régimen de identificación de los recién nacidos, establece el proceso de identificación del nacido y su madre, que confluye en la confección de la ficha de identificación del niño que integrará el legajo base de la inscripción del nacimiento. La única vía legal para atribuir la maternidad a una mujer diferente de la gestante en nuestro derecho es la adopción, en cuyo caso habrá que tener en cuenta que el Código prohíbe la entrega directa de niños en el artículo 611. Establece que la decisión libre e informada de los progenitores de que el niño sea adoptado solo es válida si se produce después de 45 días de ocurrido el nacimiento, artículo 607 inciso B, y prohíbe que el ascendiente adopte a su descendiente, así como la adopción entre hermanos, artículo 601 incisos B y C. En cuanto al segundo emplazamiento filial, en los supuestos de filiación por TRA, tanto la filiación matrimonial como la extramatrimonial quedan determinadas por el consentimiento previo, informado y libre, debidamente inscripto en el registro del Estado Civil y capacidad de las personas. Y si en el proceso reproductivo se hubieran utilizado gametos de terceros, no se genera vínculo alguno con estos, excepto a los fines de los impedimentos matrimoniales. Por otra parte, se dispone que cuando el emplazamiento filial fuera constituido de acuerdo con el derecho extranjero, deberá ser reconocido en nuestro país de conformidad con los principios de orden público argentino. Tampoco la Ley 26862, que regula el acceso integral a las técnicas y procedimientos de reproducción asistida, prevé la maternidad subrogada entre los mismos. De otra parte, cualquier acuerdo de maternidad subrogada sería nulo, de nulidad absoluta, por aplicación de los artículos 279 y 386, que respectivamente establecen que el objeto de un acto jurídico no puede ser un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana, y que son de nulidad absoluta los actos que contravienen el orden público, la moral o las buenas costumbres. Salteo algunas partes para terminar. Entonces, quiero destacar que el Parlamento Europeo ha sido contundente al condenar la práctica de la subrogación, entendiendo que socava la dignidad humana de la mujer, considerando que involucra la explotación reproductiva y el uso del cuerpo humano para ganancias financieras o de otro orden, en particular en el caso de las mujeres vulnerables en los países en desarrollo, y afirmando que debe ser prohibida y tratada como un asunto de urgencia en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Muchas gracias.